Recorto. Bueno, semana pasada habíamos estado hablando de análisis fundamental. Habíamos, no sé si se acuerdan, planteado un cierto orden que tenía que tener ese análisis fundamental desde el contexto internacional a también lo que era después el funcionamiento de la propia economía, la empresa en sí, con todas las consideraciones respecto a los ratios que me pueden estar mostrando no solo la situación en ese momento, sino una tendencia que puede estar teniendo en evolución de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, etcétera, que eso puede llevar a determinados cambios en el precio mismo de la acción por una respuesta de aquellos que operan en los mercados frente al estímulo de nueva información de una empresa. Bueno, justamente durante esta semana lo que hemos visto es, a nivel internacional, algunas informaciones que tuvieron una repercusión importante. No sé si han seguido los mercados durante la semana. ¿Alguno ha hecho algún seguimiento de lo que ha ocurrido en los mercados a nivel de la semana? ¿Por algún interés individual? ¿Por aquella que trabaja en el... Me acuerdo que me habían comentado, trabajar en la parte de banca privada de un banco. Yo por mi parte lo que hice fue seguir lo que vos decías el sábado pasado del panel general acá en la Argentina. En general y en particular, ¿viste la empresa Bolt, que es sobre la cual habíamos Sí, hecho algunas consideraciones? sí, que tuvo Bueno, un alza y ahora bajó ayer, tuvo una pequeña baja. Pero realmente, estuve siguiendo a otra empresa que es Capex. ajá, yo Tuvo no unas los, alzas terribles, terribles. bueno, Este, 10% más otro 10% al otro día, una cosa de locos. ¿qué ha sucedido? No tengo acá justo los datos de CAPEX para poder mostrártelos, para poder aprovecharlos. Sí había separado los de Bolt y hasta, como habíamos hablado de esa empresa, un justificativo, llamémoslo de esa manera, del porqué de la evolución de esa empresa, como se dio justamente durante la semana. Pero vamos por orden. A nivel internacional, noticia destacada, la inflación norteamericana. Una inflación norteamericana que dio una suba de un par de centésimas, 8,3, 8,2 en vez del 8,1 que se estaba esperando. Eso asegura una política monetaria contractiva más, por lo menos persistente por parte de la Reserva Federal. Entonces me puedo estar encontrando con que a nivel internacional, algún factor que uno había considerado como un factor determinante, que era la evolución de la propia Reserva Federal de Estados Unidos en lo que es su política monetaria, había planteado como uno de los factores importantes que había que considerar, y bueno, y justamente salió el dato de la inflación, y eso ha llevado a nivel no del mercado argentino, internacional, a una baja casi durante toda la semana de los activos norteamericanos. Si los quiero llevar a activos que uno puede tener porque tienen mucha difusión, como las criptos, tuvieron una baja semanal de entre el 10 y el 15%. Si lo llevo a lo que es acciones norteamericanas, tuvieron una baja en algunos casos del 5%, del 10%. El Dow tuvo una baja, el NICE también. Me lo llevo a la economía argentina. La economía argentina también tuvo noticias que no fueron alentadoras, dado la publicación sobre el día miércoles de los datos de inflación, y esos datos de inflación nos llevaron a entender que estaba en un 7%, que fue por encima de lo esperado por el grueso del mercado, un 7%, y el jueves, sobre todo el jueves, se produjo por parte del Banco Central un endurecimiento de lo que es la política monetaria. No sé si están al tanto, pero lo que se hizo fue un par de medidas, no una sola medida, un par de medidas. Una, subir la tasa de política monetaria de 69,5%, que es lo que tienen seguramente, que es lo que había escrito el viernes pasado, porque había sido la suba
del jueves pasado, al 69,5%, la tasa de política monetaria subió al 75%. O sea que se endurece el crédito, aumenta la tasa que se le paga a los plazos fijistas, pero en simultáneo aumenta la tasa que después se le va a cobrar a todo el sistema financiero, y eso opera en forma de un costo mayor financiero que también se traduce en un menor valor actual de todos los flujos que cobras por cualquier activo que tengas en cartera. Sean dividendos, que ahora van a ser más difíciles de obtener, así como también pagos de rentas y amortizaciones de bonos que a valor actual valen menos. Un tema de matemática financiera. Si yo tengo un flujo a cobrar a lo largo del tiempo, usted lo tiene que haber visto en alguna asignatura como matemática financiera o en finanzas, en sus carreras de grado. Bueno, sabrán que la tasa de interés es utilizada como factor de actualización para traer al momento presente todos los flujos que van a tener para cobrar, ya sean dividendos de una empresa, rentas, en caso, o alquileres, en caso de una propiedad que esté en alquiler, así como también el pago de un bono que pague renta y amortización. Los valores actuales de esos flujos son cada vez menores. La fórmula básica que se utiliza es justamente pensar en la valuación de una perpetuidad, donde el precio de la perpetuidad es el flujo perpetuo sobre la tasa de interés. Lo hago en el aire porque tengo acá este gráfico compartido. Entonces, si aumentó la tasa de interés, es lógico que el precio de los activos bajen. Subió a nivel internacional por factores que no tienen que ver con lo doméstico, es un impulso a la baja del precio de los activos. Pero además, a nivel local, por política monetaria, sube la tasa de interés, es ya un segundo factor para que baje el precio de los activos. Entonces, me estoy encontrando con un contexto para cualquier empresa que por más que tenga un comportamiento diferente al resto del mercado, su tendencia va a ser a la baja, no a la suba. ¿Mm? El grueso de los activos de Argentina van a tener una tendencia hacia la baja, por lo menos en valores reales, y hay que hacer una diferencia entre el valor real y el valor nominal. Si no, ahora cuando comparta el Merval, van a ver que siguió subiendo, pero en dólares bajó. Voy a llevarlo a esto. Ahora, habíamos hablado de una empresa en particular que era la empresa Volt. La empresa Volt, el día 12 de septiembre, que corresponde justo a este extremo en este gráfico, presentó sus estados contables. Fue justo el martes de la semana, el martes de esta semana, discúlpenme, si no me falla el cálculo, es el martes, el día 12 que se presentó estos estados contables, o el lunes. Bueno, fijémonos si no me estoy equivocando qué día de la semana es. Hoy estamos a día 17, así que fue 5 días atrás. Bueno, los estados contables de la empresa muestran una utilidad, pero menor de lo que se esperaba. Es más, a nivel trimestral, mejora de un trimestre. Estoy hablando del corte del 31 de julio. Mientras que el año pasado perdía 680 millones de pesos, ahora pasó a ganar 87 millones, lo cual implica una mejora, pero no lo suficiente para haber justificado esta evolución que yo les había marcado desde julio de un valor de 4 a haber llegado aproximadamente a los 6,5 pesos. Estoy hablando de una suba mayor del 50%. Supongo que sí, impulsado por la suba del dólar. Eso se puede explicar cuando sale Guzmán y entra después Batakis y sube el dólar a 3,50, pero la realidad es que después mantuvo esa suba y abarcó hasta la entrada de Massa. Después tuvo un ajuste, después lo volvió a tomar. Son expectativas los que movieron esta parte de acá sobre el funcionamiento del juego en Argentina, etcétera. Cuando se presentó el estado contable, los estados financieros, que los pueden buscar en Bolsar Info y son de acceso público, se van a encontrar que tienen toda la información de la empresa, sus reseñas, sus expectativas a futuro, y la suma de esas 80 o 90 páginas de PDF que es ese estado financiero, llevó a que los inversionistas, y esto lo habíamos hablado del tema de la posición a 6.30 y que habíamos estado desarmando posiciones por acá porque ya era un valor también técnico alto. Bueno, ayer estuvo en 5.78. O sea que en estos 5 días hizo un ajuste de cerca de, si estoy hablando de 6.30
a 5,78 son 52 centavos, es casi cercano al 8 o 9% respecto a lo que era el valor superior. O sea que, y es lo que explicaba en la clase anterior. Puede ser que me encante el negocio de una empresa. Puede ser que piense que su futuro a mediano y largo plazo es muy bueno. Es más, si vieran en YouTube, durante la semana subí un videíto, administro un fondo de criptomonedas, los envié al grupo de inversores que están en el mismo, hablando, no digo loas, pero una buena visión a mediano y largo plazo de Ethereum. No quiere decir que tenía en ese momento toda la cartera en Ethereum, sino al contrario, bastante líquida. Y que estuve comprando Ethereum desde ayer hasta hace un rato. ¿Por qué? Porque está en 1400. Cuando hice ese video estaba en 1590, 1600. Es más, en Instagram antes había subido algo que era una señal de baja. Resultado, una cosa es que uno diga, este negocio es bueno al mediano o largo plazo. Otra cosa es que en el medio no pueda estar vendido o líquido esperando un precio que sea conveniente, sin miedo a decir, me puedo equivocar o no, porque no puede pasar. Ayer habré comprado unas 20.000 acciones de esta empresa entre 5,80, 5,81 y 5,75. Y si bajaba a 5,70 había 200.000 acciones para comprar. El tema es que no bajó lo suficiente. Pero uno empieza a construir una cartera nuevamente cuando el precio baja, no cuando está arriba. Vende sus acciones cuando están caras y aunque digas esta acción la quiero tener en cartera, no me impide hacer un 10% de diferencia aprovechando un movimiento del precio. Es la diferencia de una gestión activa de una cartera de inversión y una gestión pasiva en donde uno define una cierta estructura de la cartera siguiendo un benchmark como el Merval. Define, quiero ganar lo que dé el Merval porque para mí va a subir, me compro un fondo en acciones o directamente trato de replicar el Merval en lo que es mi cartera de inversión. Tengo 1 millón de pesos, 28% lo tiene Galicia, tanto lo tiene Banco Macro, bueno, compro acciones tal de replicar ese porcentaje y lo dejo funcionando. Eso sería una gestión pasiva de cartera. En una gestión activa, uno tiene determinado, como habías dicho, una estrategia en base a haber seleccionado determinados sectores que uno los considere como importantes. El caso de Biox, que se movió de 7.600 a 8.700 durante esta semana. Entonces, así como Volt bajó, Bioceres subió. Ahora me decís, ¿cuánto te quedó Bioceres? Nada en este momento, lamentablemente. No pensé que iba a subir tanto, me puse a vender y en este momento, si a nivel de cartera propia, tengo 0 acciones de Bioceres. Nunca más voy a tener, no. Quizás me equivoqué y siga subiendo de precio, porque el dólar siga subiendo. La suba ayer del dólar financiero hizo que las acciones de ese tipo se muevan mucho hacia arriba. Y además hubo un factor determinante que también lo llevó el jueves el Banco Central a cambiar algo de las normas institucionales del mercado argentino que te lleva a despegarte de CDRs. ¿Por qué? Porque ahora, desde el viernes, empezaron a pasar los cartelitos, depende de la plataforma donde uno esté trabajando, donde uno esté gestionando, donde, por ejemplo, si ingreso en una plataforma donde tengo un pequeño fondo que es Invertir Online, que es una buena plataforma para operar online con buena información y no es un banco, sino que uno tiene que fondear desde un banco. A ver si sigue apareciendo, porque esto me apareció ayer. Daba claro, esto aparecía ayer, ya ahora no estaría, pero daba la información de una nueva resolución del Banco Central, sería un comunicado, en donde eh, si uno estaba pidiendo subsidio para el gas, para la electricidad, para el agua, ya no podía operar con CDRs, además de otras cuestiones como tener un crédito refinanciado, haber cobrado un momento, no el ATP, sino la ayuda a la empresa, que el empleado no tiene nada que ver, pero que el Estado le dio durante la pandemia. Todos esos factores harían que uno no pueda operar más con CDRs.
ni bonos liquid, que sean bonos, discúlpeme, duales. Eso va a hacer que parte del mercado no pueda seguir operando. Y quizás sea importante o no, pero le puede sacar liquidez a ese tipo de instrumentos. La suba del dólar los presiona hacia arriba, habría que ver cómo se digiere, qué porcentaje de gente ha pedido o no los subsidios, cuántos operan al mismo tiempo en el mercado, porque no tiene nada que ver que opere en el mercado con pedir un subsidio. Puede estar una persona con su actividad en blanco tal que le permita pedir el subsidio y lo ha pedido, y eso implicaría que desaparece del mercado de acciones, salvo que renuncien. Y es una decisión que tomará cada uno. Volviendo al punto, subió el dólar de esa manera financiero. Esos activos que estaban en 7.800, 7.900 2 días antes, subieron a 8.600, y cuando las cosas suben así, la verdad es que por lo menos tengo la costumbre de venderlas y recomprarlas más abajo. Quizás uno se equivoque y siguen subiendo, pero está muy cerca del máximo que llegó a estar, que estaba en 8.900 pesos por ahí. Cuando las cosas llegan a su máximo, muchos se ponen a vender. Ojalá que se vaya a 12.000 rápidamente, pero da la posibilidad de, si vendiste a 8.600, quizás comprar 8.300 o a 8.000, ¿no? Que baje otra vez a 7.600. Y entonces ahí vuelve a estar en la cartera. Volviendo al tema de Volt, lo que quería destacar es esta baja de 3 días o 4, que tiene que ver justo con la publicación, que fue una publicación artera, porque fue publicado el día 12 a las 16:31. Y es un tema muy particular eso. Cumplieron con el día de presentación, pero el delay en lo que es la presentación y que se haga visible para aquel que primero no esté registrado. O sea, si es NB, lo va a presentar con 30 minutos de delay. Si es Bolsar Info, lo va a presentar con 30 minutos de delay. O sea que fue publicado se subió a las 16:31, se publicó a las 17:01 cuando cerró el mercado. La única manera de verlo en tiempo real es estar suscrito en Bolsar Info y justo haber visto que ese aviso, o sea, no tenés un aviso que dice presentó tal empresa, está cerrando el mercado, la gente está operando, este otro, no estás necesariamente mirando a ver si tal presentó los estados contables. Necesariamente fue para ganar un día más el presentar así la información, y al otro día tuvo la repercusión plena. Y la acción bajó de 6,30 a 5,78, y ese margen hace que, y ahí vendría un tema que después veríamos técnico, ¿por qué comprar o no a ese precio? Uno podría estar pensando en un canal alcista que ha sido roto, que puede convertirse en un canal bajista si lo vemos en el cortísimo plazo. Si lo vemos con un poquito más de mediano plazo, estaría justo en el piso de un canal alcista, ese valor. Entonces uno dice, si rebota a partir del lunes que viene, porque era el piso un canal bajista, ganaremos dinero. Si quiebra, se va a ir a 5,40, 5,30, y ahí otra vez compraremos. E incluso aplicando un stop loss, vendería rápido para recomprar otra vez más abajo, impulsando la baja. Seguramente al hacer una venta, nada más que 20.000 acciones más 10.000 en otra cuenta no harían la diferencia. Para hacer una baja en esa acción uno tiene que vender 200 o 300.000 acciones. Y con eso sí, se asegura con un buen fundamento que se dé una baja y poder revolver a comprar más hacia abajo, pues son acciones panel general que con un volumen de ese tipo, en una acción que mueve en un día 5 o 7 millones, algunas veces, otras veces 4 millones, el mover 1 millón de parte de un solo agente genera un movimiento dentro del mercado. Si hiciera ese mismo movimiento en una acción como YPF o Galicia, es una gota más dentro de un lago, no hace a la diferencia. En una acción que te mueve en el día un volumen, vuelvo a repetir, de 5 o 7 millones, mover 1 millón en un día de 5 millones es el 20%. ¿Mm? Si uno pudiera realizar ese movimiento, la verdad es que genera una tendencia dentro del mismo, o retroalimenta una tendencia que originalmente estaría bien. ¿Sí? Esto es lo que quería de alguna manera presentar como una aplicación de lo que hablamos de análisis general. De CAPEX, discúlpame que no la sigo,
no lo tengo en la cabeza, tendría que tomarme 10 segundos para poder buscar el- una información, si me dan un segundito. Quiero ver la presentación de... Me decís que hubo dos subas seguidas de cerca de un 10%. No había estado en mi radar Sí, la sí, verdad es, sí. Y pero ayer cayó como todas. claro, lo que pasa es que CAPEX, estados financieros controlada, reseña informativa, estado financiero, el 12 del 9 también presentó su estado financiero, es su primer trimestre, pero corresponde también a la fecha del 31 de julio, esto depende de cuándo es el cierre de cada empresa, y si miramos los estados de CAPEX, eh, Sí, claro, esa yo también me había llamado la atención porque aparece como que subió un 600% en el año. sí, no la... Muchísimo. Era una Y empresa que lo que estuve viendo, como que compraron un holding, algo así, adquirieron un holding, no sé si hace mucho, hace poco lo leí en no, Raba eso. lo que pasa es que tuvo de un ¿Puede resultado ser? por acción, primeros 3 meses del año 2021, pérdida de 170 millones, a un resultado del periodo primer trimestre del año 2022, que ojo, es al 31 del 7 de 2022, ese es el primer trimestre, de 5.100 millones, o sea, pasaron de perder 0,82 pesos por acción a ganar 28,8 pesos por acción. El activo no se modificó, el patrimonio casi no se ha modificado, salvo que haya reducido mucho el peso. No, el patrimonio no tiene, pasó de 50.000 millones a 51.000. No es un cambio de esto, sino que el resultado ha sido muy importante en términos de las mejoras. Pero el flujo de efectivo no cambió tanto. Quiero ver el porqué, la diferencia de pérdida-ganancia, qué tenía cargado hacia atrás esta empresa que le generaba tanta pérdida y que ahora ya no lo tiene. ¿Por qué esa diferencia en resultados? Eh, Propietario de sociedad, otros resultados integrales de regulación de los activos. Tenía antes un valor sobre todo de... No facturó mucho más, no ganó tanto en términos operativos más, el resultado bruto subió al ritmo de la inflación, el resultado operativo subió de 5.000 millones a 6.400, un 25%, subió menos que la inflación. La realidad es que lo que tiene que haber una diferencia tiene que ver con el no pago de impuestos a las ganancias. El año pasado en ese lugar tuvo un cargo de 3.700 millones de impuestos a ganancias y este año tiene un positivo de 254 millones. La gran diferencia es tributaria de un periodo al otro. Cuando uno mira el estado de resultados, el fundamento de la razón por la cual ganó este año ese gran resultado, o sea, la mitad del resultado positivo tiene que ver con, no, más que más de la mitad, estoy hablando de una diferencia de casi 4.000 millones, de los 5.700 millones. El resultado neto del periodo tiene que ver con el cargo de impuestos a ganancias, que en todo caso lo pagará después. Le va a venir en el otro trimestre, es una imputación del impuesto a las ganancias. Un blef. En el sentido de que, salvo que me esté equivocando, el negocio de esta empresa, no quiero hablar, actividad principal, generación de energía eléctrica de fuentes convencionales y renovables, exactamente, la explotación, producción de hidrocarburos, prestación de servicios relacionados con el procesamiento de gases, salvo que el negocio, una mejor producción más eficiente, pero la verdad es que el costo de la materia prima de ellos tiene que haber subido. Tiene centrales térmicas de ciclo combinado, tiene una planta de gas licuado, tiene yacimiento de agua de cajón. No sé, habría que ver el negocio del cual desconozco, por eso, pero tiene centrales térmicas que dan energía eléctrica.
No sé si el costo, como ellos generan la energía, si usan como insumo algún tipo de fuente, como hidrocarburos también. Si es así, les aumentó el costo. Si es todo renovable, le aumentó la posibilidad de explotación y demanda de energías renovables, lo cual puede ser que eso le haya generado un vuelco importante hacia de los inversores a su acción. La verdad es que a mí no me parece, aunque diga el negocio de la energía, y lo puse el otro día, puede ser interesante como el de la tecnología, también el financiero. La energía está tan regulada en Argentina que uno lo miraría de a poquito. Si lo pondría en la cartera, pondría de a poquito en la cartera. Pero si uno dijera el estado de resultados mejoró mucho, si veo el resultado nada más tomando cuánto dio de ganancia por acción, digo, esta empresa tiene que volar porque pasó de perder por acción a subir. Si me meto 20 segundos, no más que eso, en el estado de resultados y veo el porqué de su mejora, me gustaría entrar en la nota, nada más que no vamos a hacer eso, pero les diría, métanse en la nota a ver qué pasó con el tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué el año pasado pagué 3.700 impuestos a ganancias y este año tengo 264 positivo? Quizás no vi el estado del año pasado para ver cómo había perdido, no pagué impuestos a ganancias este periodo. Bueno, será por eso, pero la realidad es que no le encuentro un fundamento tan importante al negocio para que suba un 20% la acción en 2 días. Algunos que ven livianamente un resultado lo pueden hacer, y ahí viene cada uno como analiza, pero análisis que he realizado desde un minuto, lo he hecho frente a ustedes. O sea, no es que tenía analizada sí, la de Volt, lo analicé todo porque la tengo en mi cartera y todos los días opero sobre esa acción. Ahora, esta no la tenía registrada. La verdad es que tenía la idea más o menos de qué se dedicaba, pero no la tengo como una acción que, como sí Bioceres, sí la sigo y sé los negocios que está haciendo y todo. Entonces, ahí viene el tema de la selección de activos en cartera. Quizá diga, bueno, la empiezo a mirar porque puede ser algo interesante, pero con resquemores de la regulación que tiene Argentina. Sé que la energía es buena, que puede ser un buen negocio. Me gustó más tener PGR, la realidad, una acción del PGR, pero ya dio su 100% y deja de estar cotizando en el mercado argentino, o sea que ya se retiró. Pero con PGR la he tenido desde antes energía. Cuando valía 2 o 3 pesos, ahora se ha retirado del mercado valiendo 35 pesos. O sea que ha tenido una suba importante porque era vaca muerta, o es vaca muerta. ¿Mm? O sea, tengo una empresa con 300.000 hectáreas en vaca muerta, eso me interesa mucho. Esta empresa que tiene su central de energía quizás tenga muchísimo para dar. Habría que analizar bien los fundamentos y su comparación y ver que no sea contabilidad creativa lo que nos haga pensar que es una empresa con buenos fundamentos, pero no quito que lo saque porque lo único que hice es analizarla 3 minutos para decir, uy, mira, en serio, mira qué buen resultado. Un segundo después, che, ¿por qué fue el buen resultado? Uy, no, porque no pago impuestos de ganancias este año y le da 4.000 millones de margen respecto al año pasado y eso te deja plata en los bolsillos. Pero es como si yo no tuviera que... El año pasado me fue mal. En mayo no liquidé impuestos a las ganancias y diga, este año me está yendo mejor porque no estoy pagando, porque me quedó plata en los bolsillos. Respecto al año pasado, que sí pagué impuestos de ganancias porque me ha ido bien el año anterior. Resultado, todo este año hasta voy a tener la ventaja de pagar menos de anticipo de impuestos a ganancias para del periodo 2022 al 2023. Ahora, me va bien este año y me va a golpear en mayo del año que viene con lo que es pago de impuestos a ganancias. ¿Mm? Pero un tema de diferimiento de impuestos o el resultado de haber tenido un mal año en el pasado. Sí, parece que esta empresa el año pasado no tuvo un buen resultado. Hay que ver cómo le dan los aumentos de tarifas a su incremento de costos, cómo le genera los resultados positivos o no. Habría que analizar eso y ver el research que hay realizado sobre esta empresa para ver efectivamente si los flujos futuros les dan utilidades y puede llegar a pagar algún tipo de dividendo. En el contexto que estamos viviendo a nivel nacional, difícilmente cualquier empresa argentina que opere nada más que en el mercado argentino va a poder tener los resultados que había planeado para este año.
porque la suba de tasa de interés que se está dando y la que se puede tener que seguir dando, quizás llegando como límite al 82%, que es la tasa a la cual llevó Sturzenegger, la tasa de la política monetaria, que fue el primer presidente del Banco Central de Macri, y eso me está llevando a una recesión en la economía argentina. Necesariamente, los datos de esta semana, para completar un poquito más de datos vinculando un análisis fundamental, es que las ventas ya están apareciendo en distintos canales de comercialización con baja interanual. ¿Qué empieza a hacer? Tengo baja interanual, tengo una presión mayor a la no incorporación de bienes del exterior, tengo una balanza comercial que es positiva, pero tengo un rubro en particular, está bien que no tienen por qué estar informados de todos, se los informo yo, que es el sector turismo, que en los primeros 7 meses del año, de 1.000 millones que dio el año 2021, pasamos a 3.800 millones negativos. Por eso es que nos vamos a encontrar en el futuro próximo con algún tipo de restricción al pago del dólar tarjeta con pesos como lo estamos pagando ahora. ¿Será, como están hablando del dólar MEP, será un incremento del anticipo de impuestos a ganancias, que es inocuo para alguien que paga ganancias? Vaya a saber cómo lo van a estar vinculando. Que uno vaya y diga, ocupate de comprar los dólares, listo, pero ojo que al mismo tiempo están haciendo que muchos no puedan seguir operando en el dólar MEP. Ese impedimento de comprar insumos al exterior, de comprar bienes de capital, llevan a que un diseñador gráfico que se le rompe el monitor, caso real de esta semana, alguien que no le funciona el monitor, no vive acá y se comunicó y me dijo si se lo podía conseguir, por estar en una plaza más grande, no se consiguen, uno busca online el monitor que esta persona dijo y está en Mercado Libre en Buenos Aires. Llamás o te comunicás con 3 locales de Rosario Electrónica, gente que uno conoce y dice, no tenemos en existencia. Tenemos el común, pero ese para el diseñador gráfico, el LG, de no sé qué tal cosa, esto y lo otro, que sería el mejorcito, no está en el mercado. Bueno, entonces, así como pasa con otros bienes, entonces, ¿qué te vas a encontrar? Con plantas o con gente que vaya a tener que empezar a producir con otros insumos, les van a faltar insumos, les van a faltar bienes de capital, repuestos en caso de necesidad, y se estima que está bien, el ejido productivo de Argentina está en las 700.000 empresas de todo tipo, es monotributista hasta grande, pero tenés unas 2.000 o 3.000 que en este momento ya están diciendo, si no consigo el bien de capital, si no consigo un insumo, tengo que paralizar la planta. ¿Será un carpintero que no tiene los repuestos para la máquina láser? ¿Será el diseñador gráfico que no puede reponer su monitor de última generación que compró hace 5 años, 4 años el último, y ahora dice, terminó la vida útil, se me apagó, necesito algo bueno y no lo consigo? Así como la empresa gigante que no puede estar trayendo las otras máquinas para poder ampliar su capacidad de producción, ya que queremos sustituir importaciones. Eso también es recesivo. Entonces tengo un ingreso real de la población que se contrae, una dificultad para poder importar del exterior y nuevas medidas que hasta incluso pueden estar implicando un aumento de impuestos para algunos. Eso va a afectar a todas las empresas, cualquiera sean los sectores. Eso es fundamento. Lo que digo es, ya que va a terminar este Zoom, las ganancias de las empresas se van a reducir a futuro y es seguro que el precio debería reducirse. Otra cosa es que el Merval en dólares, ante la suba del dólar, quede igual barato y sea un buen refugio para los pesos que están líquidos. Esta semana entraron 400.000 millones de pesos al mercado, que es la liquidación del dólar soja nuevo. Y eso a algún lugar va. ¿Va al dólar o va a acciones? O se habrán comprado tractores o muebles. Pero bueno, ahora vamos a ir hablando después de este break. Acuérdense que tarda un ratito en guardarse la grabación. Zoom está lento y tarda un ratito en guardarse la grabación. ¿Sí? Nos vemos ahora en unos minutos.